Bueno, mis hermanos, siguiendo entonces el estudio que hemos venido tratando acerca de la historia de la iglesia y de la iglesia como tal, entonces hoy vamos a hablar de un tema, hermanos, que es la edificación de la iglesia. Pero para poder hablar de la edificación de la iglesia me gustaría que primero fuéramos y nos devolviéramos un poco en la historia de las escrituras. No vamos a ir hasta el versículo, hasta el pasaje, solamente para acordarnos de allá en el Éxodo cuando el Señor mandó al pueblo a construir el tabernáculo. Entonces acordémonos que el tabernáculo el Señor lo mandó a construir al pueblo cuando ellos salieron de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, ¿cierto? El Señor libertó al pueblo de Egipto de la esclavitud de Faraón y los llevó en el Éxodo durante 40 años por el desierto hasta que ellos pudieran alcanzar la tierra prometida. Pero cuando salieron de Egipto, el Señor manda a Moisés y al pueblo a que construyan el tabernáculo. Entonces a eso ya lo hemos visto anteriormente, solamente para acordarnos un poquito, el tabernáculo entonces era el lugar, estaba dividido en tres partes, y en el lugar santísimo el Señor, la intención del Señor era poderse manifestar al pueblo. Era el lugar donde el Señor pudiera mostrar su gloria para el pueblo. Bueno, para el pueblo eso digamos, al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, ¿no? Que en este caso era Moisés. Y solamente a él era que se manifestaba la gloria del Señor y solamente en el lugar santísimo del tabernáculo. Entonces el tabernáculo y Aarón. Y el tabernáculo era el Señor, digamos, como ellos iban a estar trasladándose durante esos 40 años por el desierto, el Señor lo hizo, lo mandó a hacer que se pudiera trasladar, que se pudiera armar y desarmar. Y así entonces acordémonos que en el Éxodo cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube acampaba, el pueblo acampaba, desarmaba y construía todo. Y así durante 40 años. Hasta que finalmente Israel llegó a la tierra prometida. Llegó a Canaán. Y el tabernáculo finalmente se estacionó en Silo. Entonces en Silo se estacionó el tabernáculo y así duró un tiempo. Hasta que después, bueno, hubo varias cosas desde ahí hasta el rey David. Hubo varios momentos en los que los filisteos atacaron, el tabernáculo se movió, los filisteos se robaron el arca del pacto. Y bueno, digamos que finalmente, cuando llega el rey David quiere volver a traer el arca a Jerusalén. Y entonces ahí es donde vamos a comenzar, hermanos. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7. ¿Listo? Entonces aquí Samuel nos viene hablando acerca del reinado de David. David comenzó a reinar después de Saúl. David fue el segundo rey de Israel. Y el Señor le dio en las manos de David a muchos enemigos. El Señor entregó a los enemigos de David en sus manos. Y acá entonces en el capítulo 7 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, el rey David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces David tiene ese sentimiento de que cómo era posible que David, siendo el rey de Israel, él habitaba en una mansión de cedro, hecha de cedro, y que el Señor, siendo aún el rey de David, siendo el Dios de todas las cosas, él habitaba entre unas cortinitas. Que ¿cómo podía ser eso posible? Entonces David siente en su corazón el construir algo que en realidad sea de acuerdo con nuestro Señor, ¿no? David, como rey de esta tierra, de Israel, no podía vivir en un lugar mucho mejor que en el lugar en el que habitaba el Señor, que era el tabernáculo, que eran las cortinas estas donde se armó inicialmente el tabernáculo. Entonces David siente en su corazón construir un templo. Pero entonces, ¿qué pasa? El Señor, y digamos ahorita vamos a ver más adelante el motivo por el cual el Señor no le permite a David construir el templo. Pero David en su reinado sí pudo recopilar o almacenar todos los materiales que su hijo Salomón más adelante iba a utilizar para construir el templo. Hay un motivo por el cual el Señor no le permite a David construir. Bueno, si quieren leamos otro poquito más adelante, versículo 3. Y Natán dijo al rey:
anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué me habéis edificado casa de cedro? Entonces el Señor le muestra a David y le manda a decir a David por medio del profeta Natán y le dice, no es el momento que se me construya casa y tampoco quiero que usted lo haga. Y ahorita lo que les digo, más adelante vamos a ver el motivo por el cual el Señor no permitió que David construyera ese templo para el Señor, sino que fuera su hijo Salomón. Vamos a Primera de Reyes, ahí más adelantito. Capítulo 6. Versículo 1. Dice, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, al cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, en el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces ese sentimiento que tuvo el rey David, allá unos años antes de construirle un templo, una verdadera casa al Señor, eso se vino a consumar en el reinado de su hijo Salomón. Salomón, con todos los materiales que había recopilado su padre para la construcción del templo que el Señor no le permitió construir, Salomón comenzó a edificar ese templo para el Señor, que es lo que se conoce como el templo de Salomón. Entonces, ¿a dónde estamos yendo, hermanos? Solamente para que estemos claros de a dónde estamos yendo. Esa arca, ese tabernáculo que el Señor mandó a hacer a Israel en el desierto, es lo que David quería que se colocara dentro de un templo, porque ese tabernáculo era movible porque ellos no tenían un lugar fijo. Ellos iban deambulando por el desierto durante 40 años y por eso no lo podían dejar en un lugar fijo, porque ellos a donde iban tenían que llevar el lugar donde el Señor se manifestaba, el lugar, digamos, donde el Señor habitaba acá en la tierra, en ese tiempo. Cuando David tiene ese sentimiento, que ya ellos habían tomado la tierra prometida y que ellos ya estaban posicionados en ese lugar, en esa tierra, David dice, como ya el arca no se va a mover más, vamos a construir un templo al Señor, donde en realidad el Señor tenga, digamos, la preeminencia entre todos nosotros. Lo que decíamos ahorita, no es posible que David muera en un templo mejor que en el del Señor. Entonces por eso David tiene ese sentimiento. Igual, más allá que fuera un templo, iba a seguir teniendo la misma funcionalidad el tabernáculo, el arca del pacto. Iba a tener la misma disposición, solamente que era en un templo. Y en el lugar santísimo era donde el lugar en el que el Señor igualmente se iba a seguir manifestando. Un segundito. Entonces, el templo finalmente tenía la misma funcionalidad del tabernáculo. No era otra cosa diferente, solamente que iba a estar en un lugar fijo. ¿Ya? Entonces, bueno, digamos que Salomón comienza a edificar el templo se termina de construir en 7 años y se instala de la misma forma en la que estaba pues el arca, el tabernáculo, perdón. Después de esto, después de que Salomón construyó el templo y después de que Salomón murió, hubo una decadencia y una profanación total del templo. El templo fue profanado, el templo fue utilizado para adorar ídolos, para ofrecer sacrificios a otros dioses. Entonces el templo se profanó totalmente. El templo se destruyó, vinieron bajo el reino de Babilonia, bajo el reino de Nabucodonosor, el templo se destruyó. Y después más adelante con el reino de... Bueno, y así no me acuerdo cuántos años fue que duraron, creo que fueron como 400 años que duraron bajo ese reinado, otra vez estuvieron en esclavitud de Israel por causa de esas profanaciones. Después, 70 años, entonces el pueblo digamos que estuvo otra vez en cautiverio por manos de los babilónicos. Luego, bajo el reinado de Ciro y bajo el reinado de Darío,
se les permite a los israelitas nuevamente volver a construir el templo. ¿Bajo quién? Bajo el reinado bajo el mandato de Zorobabel, digámoslo así. Entonces Zorobabel vuelve y construye otra vez el tabernáculo, el templo, reconstruye el templo de Salomón. Y ese templo fue el que duró, digamos, hasta unos 16 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Se reconstruyó y volvió a entrar en profanación, o sea, mejor dicho, el pueblo siempre fue súper rebelde. El motivo por el que el Señor creó el tabernáculo, el lugar santísimo, era para que Él se pudiera mostrar al pueblo, para que Él pudiera hablar al pueblo por medio de ese lugar santísimo y para que el pueblo pudiera escuchar la voz del Señor y pudiera ver la presencia del Señor en el lugar santísimo. Pero bueno, digamos, después de esa reconstrucción del templo por manos de Zorobabel, el tiempo, bueno, volvió, se desgastó durante mucho tiempo, hasta que llegamos 16 años antes de nuestro Señor Jesucristo, donde Herodes el Grande reedificó el templo. Entonces, ¿a dónde llegamos con todo esto, hermanos? Es para que nosotros veamos el contexto histórico de por qué los judíos y por qué, digamos, inclusive vemos hoy esa idolatría en que tenemos que ir a un templo. En esa época, digamos, antes de la venida de nuestro Señor, los israelitas, los judíos, tenían que ir al templo a ofrecer los sacrificios, tenían que ir al templo a ofrecer los holocaustos. Era en el templo donde el Señor mostraba su presencia y su gloria. Entonces es por esto que para los judíos es tan importante el templo. Y aún hoy vemos que los judíos están esperando la nueva reconstrucción del templo, ¿no? Entonces, pero es que para ellos es tan importante porque para ellos aún no han entendido el motivo, aún no han entendido la nueva revelación que hubo con nuestro Señor Jesucristo. Que el templo ya no es ese templo hecho por manos de hombres. Amén. Vamos un segundito allá a Ageo capítulo 2. Tres libros antes de Mateo. Y ya el Señor empieza a dar esas luces. Ahí en Ageo vamos a ver un pasaje donde el Señor le empieza a mostrar a Zorobabel lo que iba a pasar con ese templo. No nos dice claramente, pero pues entendemos hoy con la nueva revelación que tenemos por el Señor Jesucristo, eso que iba a pasar con ese templo. Ageo capítulo 2, versículo 9. Entonces, bueno, digamos que ahí en Ageo es donde Zorobabel comienza a reedificar el templo. Y el Señor dice, leamos desde el 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, la parte en la que quiero que nos enfoquemos ahí con ese versículo es cuando el Señor le dice a Zorobabel, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El Señor estaba diciendo que el templo donde Él se manifestaba, el templo donde Él habitaba, iba a tener una gloria mayor que esa que tenía inicialmente, que esa que se había dado primeramente para el pueblo de Israel. Entonces, y por eso es que también vemos al Señor. ¿Se acuerdan ese pasaje donde el Señor llega al templo y estaban los cambistas, estaban cambiando y vendiendo cosas, estaban cogiendo la casa del Señor para cosas que no eran? Aún después de todas las cosas que han pasado, después de que se ha destruido el templo tantas veces, después de que se ha profanado el templo tantas veces, los judíos seguían con la misma cosa. Entonces, por eso es que el Señor les dice, dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es por eso que vemos que el Señor Jesucristo, aún sabiendo que con Él venía una nueva revelación, Él era tan celoso con el templo, porque el templo, aún en ese momento como no se había dado la nueva revelación del Señor, aún el templo era el lugar donde el Señor manifestaba su gloria, donde se ofrecían holocaustos. Era la casa del Señor, el templo. Entonces por eso es que el Señor Jesucristo aún vemos que tenía tanto celo con la casa del Señor. Y por eso vemos que el Señor va y vuelca las mesas y saca a la gente que estaba vendiendo y les dice que
ellos habían convertido la casa del Señor en cueva de ladrones. Entonces, acá digamos empieza nuestro punto de partida. Entendiendo qué es lo que significaba el templo, entendiendo qué era ese templo, entendiendo para qué se usaba ese templo. El templo, que lo podemos llamar, no sé, como la iglesia como la conocen las personas hoy en día, que es un edificio, era el mismo tabernáculo que el Señor le había mandado a Israel a construir. Era el lugar donde el Señor se iba a manifestar su gloria, le iba a hablar al pueblo, y era el lugar por medio de que el pueblo iba a llegar al Señor para pedir perdón por sus pecados de la forma en la que el Señor lo había instaurado. Entonces este es nuestro punto de partida. Entonces con la venida del Señor Jesucristo tenemos una nueva revelación. Y acordémonos que todas las cosas que están en el Antiguo Testamento eran sombra de las cosas que van de venir. Todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento era una sombra de una verdad espiritual que iba a pasar en la nueva revelación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este templo es una de esas cosas. Entonces el Señor antes habitaba en ese tabernáculo, en ese lugar santísimo. Con la venida del Señor Jesucristo, ese templo ahora tiene un significado espiritual. Ahora viene y adquiere un significado espiritual. ¿Cuál es ese templo nuevo? Entonces vamos a verlo por medio de la palabra. Vamos a 1 Corintios 3:16. Y vamos a ver cuál es ese nuevo templo que el Señor instituyó o estableció por medio de su venida. Entonces acordémonos, ya no es el templo de Salomón, ya no es el templo que se construyó allá, que fue hecho con muchos materiales que el Señor mandó, sino que ahora ese templo es otro lugar. 1 Corintios 3:16 dice, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces ese templo, ese edificio que se ha construido allá para que el Señor, digamos, tuviera una morada digna de él, ahora ese templo ya no es más ese edificio. ¿Ese templo ahora qué es? Somos nosotros. Cada uno de nosotros somos el templo del Señor. Cada uno de nosotros ahora somos ese lugar santísimo que se va creado o que se va construido con el tabernáculo para que ahora el Señor more en nosotros y para que ahora el Señor habite en nosotros, el Señor muestre su gloria directamente en nosotros. Ya no es en un edificio, ahora es en nosotros. Nosotros somos ese templo vivo. Vamos a ver otro pasaje, 2 Corintios, ahí más adelantico, 2 Corintios 6:16. Desde el 14, leámoslo desde el 6, desde el 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, hermanos, ese nuevo templo, ese edificio que estaba antes, ahora somos nosotros. Ahora el Señor habita en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces ahora nosotros somos ese templo que antes existía. Solamente que ahora no es un solo templo, somos muchos templos en los que el Señor habita. Cada uno de nosotros los que hemos creído en el Evangelio, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, somos ese templo viviente. Somos ese templo donde el Señor habita. Entonces, ahora nosotros como David, no vamos a decirle al Señor que le vamos a construir un templo, porque el templo ya está construido. Somos nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir edificando ese templo. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, hermanos, de la edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de edificarnos y edificar a los otros. Porque acordémonos que somos una familia, somos un cuerpo unidos por las coyunturas, no somos miembros individuales.
No somos cada uno aparte, somos todos juntos. Entonces cuando hablamos de edificación de la iglesia, hablamos de todos juntos edificándonos los unos a los otros. Pero no es hacerlo de cualquier forma, hermanos. Vamos a Éxodo 25:40. Porque el Señor, acordémonos que el Señor es un Dios de orden, que Él no permite que las cosas se hagan de cualquier manera. Éxodo 25:40. Entonces, después de que el Señor le mostró a Moisés, el Señor llevó a Moisés al monte y le mostró todo cómo él debía construir el tabernáculo. Ese tabernáculo que se estuvo moviendo por todo el desierto durante los 40 años, no fue porque Moisés dijo, vamos a hacerlo así. No, el Señor lo llevó al monte y le dijo, tiene que hacerlo así, 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 con estos materiales, de esta forma, con estas medidas. Entonces, ahí cuando el Señor finaliza esa visión que le dio a Moisés, bueno, esa visión no, ese mandato que el Señor le mostró directamente a Moisés en el monte, le dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces el Señor no le dijo, vea, este es un ejemplo, hágalo parecido así. No, el Señor le dijo, así lo tiene que construir. Así como yo le mostré, así usted lo tiene que construir. Entonces tengamos esto presente, hermanos, porque acordémonos, el tabernáculo fue sombra de lo que iba a venir. Es decir, ese tabernáculo es sombra de lo que nosotros somos hoy día, que nosotros somos ese templo del Señor. Entonces, así como el Señor le dijo a Moisés, mira y haz todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, así nosotros también tenemos que seguir edificando la casa del Señor de acuerdo al modelo bíblico que tenemos. Nosotros no podemos edificar o seguir edificando la casa del Señor de la forma en la que nosotros creamos mejor, o de la forma en la que nosotros pensemos que es la forma en la que el Señor le gusta, porque el Señor ya ha mostrado un modelo. El Señor ya nos ha dicho qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Vamos a Hebreos, y así como Moisés, Hebreos 3, y así como Moisés, nosotros también tenemos que ser obedientes. Y nosotros tenemos que ver ese modelo bíblico que el Señor nos muestra, ese modelo que ya nos ha sido mostrado por medio de la suma de toda la Escritura, y hacerlo así como el Señor lo manda. Hebreos 3, versículos del 1 al 6. Dicen, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces acá en estos pasajes resumimos todo lo que ya hemos venido hablando. Moisés fue fiel en todo lo que el Señor le había dicho. El Señor le dijo a Moisés, haga las cosas así tal cual, Y Moisés fue fiel y hizo las cosas así como el Señor se lo ha mostrado. Y esas cosas, como dice ahí, eran sombra o era testimonio para lo que se iba a decir, que era la nueva revelación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como Moisés fue fiel y así como Moisés no desobedeció al Señor, así nosotros tenemos que también ser obedientes con el Señor. Amén. Como dice acá, en el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Nosotros también somos participantes de ese llamamiento celestial. Amén. El llamamiento celestial inicial a Moisés fue construir el tabernáculo. El llamamiento celestial a nosotros hoy día es edificar la casa del Señor. ¿Y cuál es esa casa del Señor?
somos nosotros, así como lo dice ahí, en el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esta responsabilidad de seguir ese llamamiento celestial, esa visión celestial, pero no podemos hacerlo de cualquier manera. El Señor ha establecido un orden, ha establecido unos materiales, ha establecido una forma, ha establecido unas medidas en las que nosotros también tenemos que obedecerle. Entonces, ustedes imagínense, hermanos, si el Señor fue riguroso con esto que era sombra de las cosas que van de venir, y que la gloria de estas cosas que vemos hoy día son mayores que las primeras, si el Señor fue riguroso con esas medidas, con esos materiales, con esa forma, ahora ustedes ¿cuánto piensan que más riguroso será el Señor con nosotros? Que somos el templo del Señor mismo, con nosotros que fuimos todos los que el Señor entregó su vida por nosotros, con nosotros que somos la esposa del Señor, la novia del Señor, que vamos a vivir eternamente con el Señor. ¿Ustedes cuán rigurosos más piensan que el Señor va a ser con nosotros? Si el Señor solamente porque Moisés desobedeció una de las cosas que el Señor le dijo, no le permitió la entrada a la tierra prometida, por una cosa, hermanos, ahora ustedes imagínense cuán riguroso más el Señor va a ser con nosotros. Entonces, hermanos, antes de ir a ver la forma en la que nosotros debemos edificar la casa del Señor, es mejor y es más fácil entenderlo viendo lo que no debemos hacer. Vamos a ver algunos ejemplos, pero vamos a tocar un ejemplo con más detalle. Y vamos a ver ese ejemplo que ahorita decíamos, el ejemplo de David y el ejemplo de la desobediencia de David por la cual el Señor no le permitió que le construyera el templo. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 3. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 en adelante. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí digamos, en los pasajes anteriores habla de cuando David comenzó a reinar, cuando el Señor le entregó a sus enemigos en sus manos, cuando David venció a todos sus enemigos, y entonces David ya está en su reino, ya está reinando ahí en Jerusalén. Y dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y de todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces acá vemos primero a David teniendo una buena intención, diciendo que en el reinado de Saúl el arca se había desechado y no se había tenido en cuenta para nada, pero que ahora lo correcto era traer esa arca nuevamente a Jerusalén. El arca estaba en otra ciudad después de que los filisteos la habían robado y la habían devuelto porque por causa de haber robado el arca empezaron a morir, les empezaron a salir tumores y empezaron a pasar cosas terribles con ellos. Entonces ellos devolvieron el arca y el arca estaba en otra ciudad. David dice, vamos a traer nuevamente el arca a Jerusalén, que es donde debe estar. Entonces vemos a David teniendo una buena intención, ¿no? Todos dirían que, bueno, está bien que David traiga el arca. Pero entonces, ¿qué pasa? David consultó a los millares, consultó a los jefes, consultó a toda la asamblea, pero no consultó a Dios. Entonces David quería hacer eso y él estaba bien, tenía una buena intención, traer la casa del Señor a Israel y construirle el templo. Pero entonces David no consultó al Señor.
No le preguntó al Señor la forma en la que se debía hacer. Inclusive, él no tendría que haberle preguntado al Señor, porque el Señor ya había dicho todas las cosas en la ley de Moisés. Entonces él simplemente tendría que haber obedecido. ¿Qué pasó? Sigamos ahí. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayo guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas y cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes se tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Entonces unos dirían, pero ¿por qué si antes no iba a dejar que se cayera el arca, entonces por qué se murió? Porque el Señor ya había establecido la forma en la que tenía que ser transportada el arca. El arca no podía ser transformada de cualquier forma, ni por cualquier persona. El arca solamente podía ser transportada por los levitas, y no en un carro nuevo. Cuando el arca se construyó, tenía unas argollas, que era donde se le atravesaban las barras para que los levitas las llevaran en los hombros. Pero entonces acá David, en su afán por querer hacer las cosas en sus propias fuerzas, transportó el arca de una forma incorrecta. Y a David le dolió que su amigo Usa hubiera muerto, por causa de eso que él quería hacer. Entonces, por causa de esa desobediencia y por causa de que David irrespetó y desobedeció al mandato que el Señor ya había puesto, fue que no se le permitió construir el templo. Entonces, vemos, hermanos, que aunque David tenía una buena intención con la morada del Señor, con el arca del Señor, él lo hizo en sus propias fuerzas. Él lo hizo sin ver esa visión celestial que el Señor ya había mostrado. Él lo hizo de acuerdo a la forma que él le parecía correcta, de acuerdo a la forma que él creyó que le iba a agradar al Señor. Pero el Señor se llenó de ira por causa de que ellos desobedecieron a la palabra del Señor y desobedecieron la forma en la que tenían que ser transportadas. Y muchas veces podemos decir, no, pero es que eso fue cuando estaban en los tiempos de Moisés. Entonces sí podemos también decir, no, es que eso eran los tiempos de David. Hermanos, el Señor es inmutable. El Señor nunca cambia. El Señor si dijo algo, ese algo se mantiene por los siglos de los siglos. Algo parecido pasó con Saúl. Cuando Saúl subió al reinado, el Señor le dio un mandato. El Señor le dijo que tenía que vencer y que tenía que derrotar a los amalecitas por causa de la posición que ellos habían tenido con el pueblo de Israel. Tenía que matar a todos, tenía que matar a hombres, mujeres, niños, animales, a todos. ¿Y qué pasó con Saúl? Saúl le perdonó la vida al rey. Y aparte también le perdonó la vida a lo mejor del ganado. Y cuando llegó y le preguntaron que qué era todo ese bramido de esos animales, llegó y dijo, no, es que le perdonamos la vida a lo mejor del ganado para ofrecerlo como sacrificio a Jehová. Entonces uno diría, qué hombre tan tremendo, ¿no? O sea, tomó un montón de ganado para ofrecerlo como sacrificio al Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Para el Señor es mejor que usted hubiera obedecido que los sacrificios. Entonces lo mismo pasó con Saúl. Saúl se le dio un mandato y Saúl pensando que él iba a agradar a Dios con los sacrificios que ellos habían traído del pueblo, el Señor, ahí por medio de Samuel se le dijo, usted va a ser cortado de su reinado por haber desobedecido al Señor. Ay, no, pero es que yo lo quería hacer yo pensé que estaba cumpliendo lo que el Señor había mandado. No, el Señor dijo que usted tenía que hacer esto y usted hizo esto. Entonces, ¿qué tal nos esté pasando lo mismo a nosotros, hermanos? Que nosotros estemos diciendo, no, es que yo estoy sirviendo al Señor o yo quiero servir al Señor. Pero ¿cómo estamos sirviendo? ¿Lo estamos haciendo bajo el modelo celestial o lo estamos haciendo bajo nuestro propio parecer? Lo mismo pasó con Usías. De pronto para los que conozcan la historia de Usías. Usías fue un gobernante en Israel. Y él, en su afán, como en su
en su buen reinado, él dijo, voy a ofrecer yo el holocausto al Señor. Entonces tomó el incensario y entró al lugar. Y un sacerdote, que no me acuerdo el nombre, con otros 70 sacerdotes, fueron y le dijeron, no, usted no puede hacer eso, porque la palabra del Señor dice que solamente los levitas pueden hacerlo. Y él se enfureció, y en su ira le empezó a brotar sarna en la frente. Lepra. Y así vivió el resto de su vida apartado de su reinado. ¿Por qué? Por haber querido desobedecer al Señor, por haber querido hacer las cosas bajo sus propias fuerzas. Entonces, hermanos, nosotros no podemos pasarnos la vida, nosotros no podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien porque otros hermanos nos digan, ay, hermano, está haciendo las cosas muy bien, porque así le pasó a Saúl, a David. Con David estuvieron de acuerdo millares, estuvieron de acuerdo todos los jefes y le dijeron, haz eso porque a nuestro parecer está bien. ¿Y qué pasó? Más allá que los millares, que los miles, que los muchos estuvieran de acuerdo, el Señor no estaba de acuerdo. Entonces, ¿será que de pronto nos está pasando lo mismo a nosotros, hermanos? ¿Estamos actuando bajo nuestras propias fuerzas? ¿Estamos queriendo servir al Señor con nuestras propias fuerzas? ¿O estamos primero consultando al Señor? Moisés consultaba siempre todas las cosas al Señor. El pueblo iba y le decía, Moisés, ayúdanos. ¿Qué hacía Moisés? Señor, ¿qué debo hacer? El Señor le decía qué era lo que tenía que hacer. Pero lastimosamente, entre más pasa el tiempo, más se degradan las cosas. Y entre más pasa el tiempo, más se corrompe el hombre. Entonces eso fue lo que vimos. Con Moisés era una cosa, y cuando llegaron a David era otra cosa totalmente diferente. Entonces, hermanos, digamos que este ejemplo de David, de Saúl, de Usías, nos sirven a nosotros para darnos cuenta que el Señor es muy celoso. Y hermanos, acordémonos que todo esto era sombra de las cosas que van de venir. El tratamiento con el tabernáculo no se puede hacer de cualquier forma. El Señor estableció un grupo de personas, a unas personas específicas, para que pudieran hacer los sacrificios, para que pudieran llevar el incienso, para que pudieran ofrecer los panes, para que pudieran ofrecer las ofrendas. Y tenía que hacerse de una cierta forma, no se puede hacer de cualquier forma. Y a los que desobedecían, ¿qué pasaban? Pues ya vemos lo que les pasaba. Morían, a algunos les salía lepra, a otros les pasaban cosas terribles. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser cuidadosos en la forma en la que nos conducimos en la casa del Señor hoy día? ¿Cuánto más debemos ser cuidadosos hoy día con nuestros hermanos? Con este templo que es donde habita el Señor. Con el templo de los hermanos que es donde habita el Señor. Entonces, vamos a 1 Corintios, hermanos, para ver la forma en la que quizá el Señor nos muestra que es la forma correcta como nosotros hoy día debemos edificar la casa del Señor. Debemos edificarnos los unos a los otros. 1 Corintios 3. Versículos del 9 al 15. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces Pablo le viene diciendo a los corintios acá, vean, yo ya coloqué acá en esta iglesia, yo coloqué acá en Corintio, el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Jesucristo es ese fundamento que Pablo ha colocado. Es decir, Pablo fue y predicó la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento de la iglesia. Esa es la piedra angular de la iglesia.
¿Qué significa piedra angular? La piedra angular es la que sostiene toda la edificación. Si se quita esa piedra, toda la edificación se cae. Sin el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, no existe el cuerpo, no existe la iglesia, no existimos nosotros, porque el Señor es ese fundamento. El Señor es sobre la base sobre la cual reposa la iglesia, sobre la cual reposamos nosotros, sobre la cual reposa nuestra fe. Entonces, lo que Pablo viene diciéndole acá a los hermanos y a nosotros también, es que nosotros tenemos que sobreedificar sobre ese fundamento. El fundamento ya fue puesto y nosotros tenemos que sobreedificar. Y acá Pablo, a modo de simbología, él nos da unos materiales con los cuales nosotros tendríamos que sobreedificar, ¿no? ¿Cuáles son? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Entonces, Pablo está diciendo que nosotros podemos sobreedificar con cualquiera de esos materiales, pero que con lo que nosotros hayamos edificado, va a llegar un día en el que nuestra obra, nuestra edificación, va a ser probada. ¿Y cómo va a ser probada esa sobreedificación que nosotros hicimos? Con fuego. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, acá ustedes saben cómo se prueban las piedras preciosas, cómo se prueban los metales preciosos para saber que son de verdad puros. Se prueban con fuego. Entonces, si pasa la prueba del fuego, quiere decir que es un material que en realidad es precioso. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos fuego a la madera, al heno o a la hojarasca? Se va a quemar. ¿Y qué va a pasar? Se desaparece, porque va a llegar un punto en el que se va a volver ceniza. Y eso es lo que está diciendo acá el Señor, por medio de Pablo, cuando dice en el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces nosotros deberíamos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Ahora no estamos hablando de oro, plata y piedras preciosas literalmente, hermanos. Eso es una simbología, que son los materiales con los que nosotros deberíamos sobreedificar en la casa del Señor. Son materiales que aunque pasen por fuego, se van a mantener. Son materiales que aunque pasen por fuego, no se van a caer. A diferencia de la madera, del heno y la hojarasca, que se les pone fuego, de una vez se consume y se vuelven cenizas. Entonces, Pablo acá viene hablándole a los corintios, y yo creo que ya hemos visto varias veces acá estos pasajes en Corintios, donde Pablo viene hablando de un contexto y luego entra en el tema de los dones, ¿no? Porque Corintio era una ciudad que había sobreabundado mucho en todas las cosas, pero ¿qué pasó? Que tenían desórdenes. Habían abundado en todas las cosas, pero tenían desórdenes en esas mismas cosas en las que habían abundado. Entonces Pablo les escribe para colocar un orden. Acá Pablo comienza a hablar con esos asuntos, les dice que ellos tienen que sobreedificar sobre ese fundamento, pero que existe una manera de sobreedificar. Entonces vamos a ver quizá cuáles son esos materiales a los que se está refiriendo Pablo ahí. Pablo ahí mismo en esta misma carta, Pablo nos va a mostrar cuáles son esos materiales con los que nosotros debemos edificar. Y acordémonos, hay oro puro, pero hay también oro impuro. El oro impuro seguramente con el oro también se va a desaparecer, igual que la plata, igual que las piedras preciosas. Entonces, vamos a ver, acá digamos en lo que Pablo les quería mostrar a los corintios, cuáles serían ese oro puro, esa plata pura y esas piedras preciosas puras con las cuales nosotros deberíamos sobreedificar en la iglesia. Vamos entonces un poquito más adelantito, en 1 Corintios 14. Entonces, acá Pablo nos va a mostrar el ejemplo con 2 dones nomás, hermanos. Por eso se extiende a todos los dones. Y esto es lo que hemos venido hablando varias veces. El Señor a todos nos ha dado dones. Nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Y con esos dones que el Señor nos dio, es con lo que nosotros vamos a edificar a los otros. Es con lo que nosotros vamos a sobreedificar en la iglesia. Es con lo que nosotros vamos a edificarnos a nosotros mismos y a los hermanos. Porque los dones no nos fueron dados a nosotros para exaltarnos, o para edificarnos a nosotros mismos, o para que los otros nos vean, o para que los otros nos alaben. Los dones nos fueron dados ¿para qué? Para mostrar al Señor, para que nosotros podamos reflejar al Señor,
para ayudar a los hermanos. Cuando nosotros pasamos por un estadio, ¿será que nosotros nos ponemos a preguntar, ay, ¿qué será ese edificio? Ay, esa crucecita que tiene ese edificio, ¿qué será? Ay, ¿por qué entran personas de blanco y por qué salen personas de blanco? Nosotros podemos reconocer fácilmente un hospital, nosotros podemos reconocer fácilmente una estación de bomberos, nosotros podemos reconocer fácilmente una estación de policía, una universidad, un estadio. ¿Por qué? Porque el estadio tiene una forma y tiene unas cualidades que muestran a las personas para qué sirve el edificio. ¿Cuál es la funcionalidad del edificio? ¿Cuál es la utilidad del edificio? ¿Y nosotros qué somos, hermanos? Nosotros somos edificio de Dios, somos templo de Dios, somos la casa de Dios. ¿Y no debería ser lo mismo con nosotros, hermanos? Amén. Que alguien nos vea a nosotros, identifique, vea, Dios habita en esa persona, Dios está con esa persona. Si nosotros podemos reconocer fácilmente un edificio del mundo, nosotros también deberíamos ser esos edificios que las personas puedan reconocer fácilmente que en nosotros mora Dios, que Dios está en nosotros, hermanos. Entonces, allí en 1 Corintios 14, versículo 4, dice, vamos a leer unos versículos salteados acá en este capítulo, porque todo el capítulo habla de las lenguas, del desorden que ellos tenían en las lenguas. Pero acordémonos, hermanos, esto es con todos los dones, no solamente con el don de lengua y con el don de profecía, que es el contraste que está haciendo Pablo acá en este capítulo. Dice, 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces acá Pablo, y lo recordamos un poquito, Pablo está diciendo que en Corintios había mucho desorden de lenguas, porque las personas todos hablaban en lenguas, todos hablaban al mismo tiempo, todos eran desordenados al hablar en lenguas y no había nadie que las interpretara. Entonces Pablo acá lo que está diciendo es que el que hablaba en lenguas se edificaba a sí mismo, porque estaba hablando solamente para sí y solamente Dios le entendía. Pero el que profetizaba, ¿qué pasaba? Que edificaba a toda la iglesia. Pasémonos ahí al versículo 8. Dice, desde el 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, que si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces acá Pablo también lleva este ejemplo a un contexto de guerra. Cuando había guerra, había alguien que estaba encargado de tocar la trompeta, pero entonces tenía que tocar la trompeta de cierta forma. ¿Para qué? Para dar aviso al pueblo que iba a haber guerra, para que ellos se pudieran preparar y para que no perecieran. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que si la trompeta diera un sonido incierto, ¿cómo se van a poder preparar para la guerra si no saben qué se está tocando? En el versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, la forma en la que el Señor quiere que nosotros sobreedifiquemos en la iglesia es por medio de los dones que nos han sido dados. Pero entonces los dones, como Pablo mostró, digamos, en los 2 versículos anteriores, los dones tienen que ser utilizados para los hermanos, para edificar a los hermanos, no para mí mismo. Pablo decía, si usted habla en lenguas, usted se edifica a sí mismo. Pero si usted profetiza, edifica a toda la iglesia. Entonces nuestros dones, y otra vez, hermanos, no solamente lenguas y profecías, con todos los dones, con cualquiera que haya sido el don que nos ha sido dado a nosotros, no es para nosotros, es para los hermanos, es para edificar a los hermanos, es para ayudar a los hermanos. Es como la trompeta para prevenir a los hermanos o para ayudarlos para que no vayan a caer en la batalla. Si nuestro don está dando un sonido incierto, ¿cómo va a avisar a los hermanos? Leamos ahí en esa última parte de Corintios, del versículo 23 al 26. Y ya Pablo finalizando con esto dice,
Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, hermanos, ¿qué pasa si en realidad empiezan a llegar hermanos nuevos? ¿Qué pasa si empiezan a llegar hermanos o personas que apenas están conociendo la palabra? Ellos van a ver que en verdad Dios está entre nosotros, o que van a ver esas personas, hermanos. ¿Se van a escandalizar y van a decir que estamos locos? ¿O van a reconocer y van a ser juzgados por la palabra que nosotros estamos mostrando, por nuestra conducta, por nuestro testimonio? ¿Qué va a pasar, hermanos, si llega alguien nuevo y se escandaliza porque ve que en realidad entre nosotros no está Dios, sino que simplemente estamos siendo idólatras, hermanos? Entonces, hermanos, nosotros como un cuerpo, como lo dice Efesios, nosotros como un cuerpo unidos por las coyunturas, debemos edificarnos mutuamente. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Todos somos miembros, cada uno en particular, y cada uno tiene una función dentro del cuerpo. Y cada uno con esa función va a sobreedificar la iglesia. Va a edificar la iglesia sobre ese fundamento que ya tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, que nosotros podamos estar examinándonos y viendo cómo estamos sobreedificando. ¿Con qué material estamos sobreedificando? Si estamos sobreedificando sobre la visión celestial o bajo nuestras propias fuerzas como David y como Usa, o como Usías, o como Saúl. Si nosotros estamos siendo obedientes a la palabra o estamos siendo obedientes a nosotros mismos, hermanos. Y acá los dones nos han sido dados para eso, para la edificación de la iglesia. Pero acordémonos que el Señor nos muestra un camino aún mucho más excelente, que es el amor. Por medio del amor es la forma en la que nosotros nos vamos a edificar mutuamente. Porque Pablo dice, nosotros podemos tener muchos dones, pero si no tengo amor, de nada sirven, hermanos. Entonces, por medio del amor es que nosotros vamos a utilizar de forma correcta nuestros dones. Por medio del amor que el Señor nos dio es que nosotros vamos a poder amar a nuestros hermanos y edificarnos todos juntos. Estar todos unidos por medio de las coyunturas y los ligamentos que nos unen dentro de este cuerpo que es Cristo. Por medio del amor, que es el camino más excelente, que es lo que el Señor Jesucristo nos mostró, es que nosotros vamos a poder lograr nuestro cometido en esta tierra. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, hermanos. Pablo también lo dice. Entonces, hermanos, que nosotros podamos estar examinándonos, que nosotros podamos estar viendo cómo estamos sobreedificando en la iglesia. Si es que estamos sobreedificando, ¿no? Porque también puede ser que estemos allá viendo cómo todos cargan materiales, van y ponen la piedra, y de pronto no estamos, ni siquiera estamos en la tarea. Entonces, hermanos, que nosotros podamos estar... Yo por lo menos me sentí muy exhortado, porque a veces en serio que queremos hacer muchas cosas bajo nuestras propias fuerzas. Muchas veces pensamos que es la forma correcta en la que estamos actuando, y el Señor nos dice, usted puede pensar lo que usted quiera, pero las cosas son como yo las dije, no como usted quiere que sean. Entonces, hermanos, que podamos estar pensando si todo lo que nosotros estemos haciendo, hermanos, todos los servicios que nosotros estemos haciendo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo para el Señor o lo estamos haciendo para nosotros? ¿Lo estamos haciendo porque así el Señor quiere que sea o porque así nosotros queremos que sea? Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a estar meditando en esta palabra, que en realidad podamos sentirnos exhortados de la forma en la que estamos actuando. Y que si no estamos actuando, que comencemos a actuar, hermanos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú traes, Señor, a nosotros. Porque tu palabra, Señor, es como toda espada de doble filo, Señor, que separa las intenciones del corazón, Señor, y las del Espíritu, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayude, Señor, a por medio de tu palabra, estar examinándonos a nosotros mismos, Señor. Estar examinando a tu cuerpo, Señor, estar examinando
a tu templo, Señor, que somos nosotros, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar volviendo, Señor, a la visión bíblica, Señor, a la visión celestial que tú ya nos has dado por medio de la suma de tu palabra, Señor. Ayúdanos a volver constantemente, Señor, a no apartarnos de este camino, Señor. Ayúdanos a hacer todo, Señor, bajo tu voluntad, Señor, bajo tu control, Señor, que nosotros no estemos yéndonos a diestra ni a siniestra porque así de pronto quizá lo pensamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a colocar todas las cosas en orden en tu casa, Señor. Que tu casa no sea una cueva de ladrones así como la convirtieron tus hermanos, los judíos, Señor, sino que pueda estar en realidad siendo el templo de Dios, el lugar donde tú habitas, Señor, el lugar donde tú muestras tu gloria a tu pueblo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que nos redarguya, Señor, en cada una de nuestras acciones, Señor, en cada uno de nuestros días, Padre Santo. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén.